Leemos en el Evangelio según Juan, en su capítulo 1, desde el texto 35 al texto 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéndole los dos discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viéndolos seguirle, díceles: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: Venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. En la segunda jornada el Bautista ha desvelado la eminente dignidad de Jesús, pero tan solo el lector del Evangelio es el único que la conoce. Ahora, en esta secuencia siguiente, se pondrá en relación al Jesús juanino con aquellos que en la narrativa descubrirán la identidad de Jesús y van a convertirse en sus discípulos. La estructura de estos pasajes están enmarcados por dos importantes declaraciones cristológicas. Primero, el Cordero de Dios, allí en el texto 36. Segundo, el Hijo de Dios, en el texto 51 posteriormente. En esta primera parte se comprenden dos escenas. La primera escena tiene dos momentos. Primero, el Bautista encamina a sus discípulos hacia Jesús. Segundo, esta orden desemboca en un encuentro emblemático. La segunda escena, que la analizaremos más adelante, es el relato de la llamada de Simón. Las dos escenas han sido construidas de acuerdo con el mismo esquema, es decir, una persona anuncia a otros con la ayuda del título cristológico, Cordero de Dios o Mesías, que ha encontrado al Salvador escatológico. A partir de este mensaje, los destinatarios entran en contacto directo con Jesús, el cual les abre una nueva perspectiva de vida. La comparación con los sinópticos pone en relieve la originalidad del relato joanino, que consiste en expresar el testimonio del Bautista y manifestar el encuentro de los dos primeros discípulos. La indicación temporal al día siguiente en la visión del Evangelio joanino marca entonces el comienzo de una nueva escena, cuyo papel narrativo consiste en operar la transición entre el testimonio del Bautista y la reunión de los primeros discípulos de Jesús. La solemnidad de la estructura, donde el trazo del divino autor inspirando al evangelista es elocuente. Su extrema sobriedad llama tremendamente la atención. Fíjese que podemos destacar con razón la falta de indicación del lugar y de la situación, es decir, la ocupación en ese momento de los discípulos y del Bautista. El silencio de la escritura inspirada acerca del motivo del paso de Jesús a la vista del Bautista y la adhesión de sus discípulos. Todo esto confiere a esta escena un carácter simbólico. Conforme a la reescritura joanina de la figura del Bautista, que consiste en el testimonio del Bautista que se pone en primer plano y alcanza su verdadero objetivo, y además en la medida que lleva a éste a enviar a sus discípulos a reunirse con Jesús. Los evangelios coinciden en pensar que el Bautista tenía discípulos. Las señales distintivas de esto eran el bautismo recibido, el ayuno y algunas oraciones específicas. Sin embargo, la referencia numérica no quiere decir que solo tuviese dos discípulos, sino que estaban allí junto al Bautista tan solo dos de ellos. Por segunda vez el Bautista dirige su mirada a Jesús. Emblepsas, que significa mirando en griego koiné, es decir, este vocablo expresa la idea de fijar la mirada en alguien. Posiblemente la mirada del Bautista que dirigió a Jesús interrumpiese la conversación con los discípulos. La forma atenta de cómo vio a Jesús indudablemente hizo que aquellos discípulos también mirasen al que caminaba por allí. Y la impresión de aquellos discípulos debió ser impresionante. La forma del caminar de Jesús debió ser como lo expresa el profeta Isaías en su libro. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Pero es más probable que el Bautista explicase más detalladamente a sus discípulos acerca de la aparición y la misión del Mesías.
despertando en ellos un vivo deseo de conocer quién era el Mesías. El Bautista designa nuevamente a Jesús diciendo, Ideo amnos tuteu, es decir, he aquí el Cordero de Dios. Esta expresión en la narrativa joanina es una fórmula abreviada con respecto a la expresión citada en el texto 29 anteriormente. Aquí tan solo tiene la función de recordar una temática que ya se había desarrollado. Llama la atención, fíjese, que el evangelista escogió voluntariamente el anonimato para caracterizar a los dos primeros discípulos. Estos discípulos anónimos que acompañan al Bautista descubren, por lo tanto, a un Jesús peripatunti, es decir, caminando, el cual ya está situado en su perspectiva de la cruz, es decir, es el Mesías que quitará el pecado del mundo. Y oyendo hablar al Bautista, los dos discípulos siguieron a Jesús. La breve conversación entre Jesús y sus dos primeros discípulos constituyen un buen ejemplo del lenguaje simbólico joanino. Es decir, los símbolos son expresiones de dobles sentidos de entender. Más exactamente, los grupos de signos cuya estructura intencional apela a la lectura en otro sentido que el primer sentido literal. Así entonces el texto joanino expresa en un primer sentido y lo que evoca es la morada de Jesús, pero la terminología utilizada remite a un segundo sentido, es decir, que aborda sucintamente la cuestión fundamental de la revelación. La forma, fíjese, que recibe el diálogo es significativa. Jesús es quien toma la iniciativa de la conversación, ya que es el revelador, es decir, es el único que puede abordar de una manera fundada la cuestión de la revelación. La pregunta planteada es tisetite, es decir, ¿qué buscáis en griego koiné? Esta pregunta afecta a una estructura básica de la existencia humana. El ser humano se caracteriza por la búsqueda, el setín, que significa búsqueda en el sentido y plenitud de vida. Llama la atención que Jesús no pregunte a quién buscáis, dando así a entender que no era una persona que buscaban, sino que es lo que buscaban. El Bautista había declarado que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es un indicativo que ellos, sus discípulos, estaban interesados por el perdón de pecados, aunque debieron estar impresionados por la falta de atractivo y hermosura para desearle en aquel que era el Mesías, el Cristo. La respuesta de los dos discípulos es significativa. Rabí pumenis, es decir, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde resides? Esta pregunta vincula esta búsqueda con el lugar de la vida verdadera, con el lugar donde el sentido, la seguridad y la plenitud pueden ser halladas, y por lo tanto con la persona de Jesús, que es el Mesías revelado, el Cristo. Por ello Jesús es designado como la instancia que puede responder a la búsqueda de los discípulos, es decir, quien puede colmarla. El verbo residir, permanecer, que es menín en el griego koiné, es usado 34 veces en este cuarto evangelio y es una noción clave del lenguaje joanino y describe la relación adecuada entre Jesús y los suyos. La salvación consiste entonces en creer en Él por fe, en estar allí donde Cristo está y permanecer en Él. Son impresionantes sus palabras cuando en una ocasión Él expresó, y al que a mí viene no le echo fuera. Fíjese que el título de Rabí indica, no obstante, que los dos nuevos discípulos disciernen en Jesús como un maestro humano. Es decir, todavía ellos no vislumbraban el acceso a su verdadera identidad. Como una nota aparte, la traducción explícita de rabí por maestro, es decir, didascalos en griego koiné, muestra la manera en que el evangelista comprende este término. Se trata aquí de un uso anacrónico, es decir, un uso obsoleto, anticuado, desusado, ya que esta significación del título rabí solo se impone a partir de la segunda mitad del siglo I. La invitación de Jesús que pronuncia venid y veréis es la fórmula de ofrecimiento que permite descubrir el verdadero lugar de vida. Y llama la atención, fíjese,
que el texto no explicita lo que los discípulos son invitados a ver y verán. Es el lector el que debe llenar él mismo esta omisión. Las tres formas expresadas en pretérito, es decir, en pasado, aoristo en griego koiné, el tan, que significa fueron, idan, que significa vieron, eminan, que significa permanecieron, muestran que la invitación se hizo realidad vivida por los dos discípulos. La mención era la hora décima, expresa la cantidad de esta experiencia, pues en la antigüedad, tanto judía como pagana, 10 es la cifra de la perfección. Y en esta perspectiva, ver dónde reside Jesús marca el principio del cumplimiento escatológico. Sin embargo, algunos prefieren ver en esta indicación tan solo una pausa narrativa. Fíjese que encontramos tres aspectos criptológicos de importancia en la porción del texto que hemos considerado. Primero, el Cordero de Dios es una identidad redentora, pues es el que quita el pecado del mundo, título que manifiesta la obra redentora de Cristo en la cruz, revelando el sacrificio por los pecados del hombre. Segundo, Jesús asequible. Ante las preguntas de los discípulos, Rabí, ¿dónde moras?, Dios se deja encontrar. Jesús responde con la invitación, no con datos, venid y ved, rompiendo así la distancia entre lo sagrado y lo profano. Tercero, la invitación a una experiencia. Venid y ved, fue la respuesta de Jesús. Jesús no impone a creer de oído, sino que llama a comprobar y a tener una comunión real con Él, para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.